Recibo un saludo muy especial, profesor Obed Ponte y demás compañeros presentes. El día de hoy mi grupo conformado por Alison Torres, Anayeli Martínez, Dionisio Becker y Francisca Elena Campos estaremos hablando sobre la irrenunciabilidad de los derechos laborales en Panamá. Los derechos laborales en Panamá, a manera de introducción, tenemos que son todas aquellas garantías y beneficios que la ley busca proteger en un trabajador. Es decir, al momento que él obtiene una plaza de empleo, la ley debe prevalecer, debe garantizar lo que son beneficios como el salario mínimo, en un seguro y demás beneficios que la ley establece. ¿Cuál es el concepto al que hace referencia la irrenunciabilidad de derechos? Es decir, hay ciertos derechos que el trabajador, por más que lo manifieste de manera voluntaria, no puede renunciar a ellos. Es decir, tiene derecho a un salario, es decir, tiene derecho a vacaciones, es decir, tiene derecho a un seguro, al seguro social. Entonces, todas estas cuestiones el trabajador no puede omitirlas por más que él manifieste no quererlas. Y esto tiene un fundamento jurídico muy importante, lo que es principalmente nuestra Carta Magna, que en el título tercero del capítulo 3, el trabajo, establece que el trabajo es un derecho y un deber de la persona, que el Estado debe garantizarle condiciones dignas al momento de él conseguir una plaza de empleo. Asimismo, tenemos lo que es el Código de Trabajo de Panamá, el cual regula todas las relaciones de índole privada, de índole particular, cuando es un empleador que no es en el sector público. Vemos cómo este código entonces, a manera de beneficio al empleado siempre, buscando proteger a este como la parte más débil. Buenas noches, profesor, compañeros. Me toca hablar de los derechos laborables irrenunciables. Son las garantías mínimas que la ley otorga al trabajador y que no pueden ser eliminadas, reducidas ni renunciadas. La ley busca evitar que un trabajador por necesidad económica, presión del empleador, acepte condiciones inferiores a las que la ley le otorga. Estos tipos de derechos irrenunciables son salario, jornadas de trabajo, horas extraordinarias y descanso semanal. En el salario, en el artículo 140 del Código de Trabajo establece que el salario es la retribución que el empleador debe pagar al trabajador con motivo de la relación de trabajo. Las jornadas de trabajo se dividen en el artículo 30 del Código de Trabajo en adelante, dice que las jornadas de trabajo son diurnas de 6 de la mañana a 6 de la tarde, nocturnas de 6 de la tarde a 6 de la mañana y mixtas son jornadas que deben de ser más de días que de noche, por lo menos 3 horas nocturnas. Si se pasa de eso, entonces quedarían como horarios nocturnos y no mixtos. Cada uno de estos horarios se pagan a razón de 8 horas laborables, independientemente que en la diurna se trabaje en 8, en la nocturna se trabaje en 7 y en la mixta se trabaje en 7:30. Las horas extraordinarias son horas en las que el empleado trabaja sus 8 horas laborables y se exceden. Digamos, si son diurnas, un 25% de recargo se debe pagar, nocturnas un 50% y si pasan más de las horas de noche, entonces un 75% de recargo. El descanso semanal es un derecho que tiene el trabajador por haber laborado sus jornadas semanal. Siempre tiene derecho a 24 horas de descanso. Si no es así, entonces el empleador debe pagar recargos. Si son días de descanso, 50%, y si son días de fiestas o duelo nacional, un 150% de recargo. Esa es mi contribución. Muchas gracias. Muy buenos días, profesor y compañeros. Soy la estudiante Alison Torres y hoy les presentaré sobre los derechos laborales irrenunciables en Panamá como los pilares del orden público consagrados en nuestro Código de Trabajo. Iniciamos con el principio rector. La irrenunciabilidad, que está bajo el artículo 106 constitucional, los derechos del trabajador son mínimos garantizados. Cualquier acuerdo o firma que busque disminuirlos o eliminarlos es nulo de nulidad pues absoluta. Analizaremos en nuestro primer pilar las vacaciones. En el artículo 54 garantiza los 30 días de descanso
remunerados por cada 11 meses de servicio continuo. Al ser una medida de salud física y mental, se le prohíbe compensarla con dinero mientras que la relación laboral esté vigente. En el segundo pilar, el 13º mes, que es un salario adicional en el año bajo el decreto 221 de 1971, que se divide en 3 partes pagadas en abril, agosto y diciembre. Su cálculo equivale a un día de salario por cada 11 meses laborados. Y el tercer pilar son las prestaciones e indemnizaciones. La prima de antigüedad es un derecho adquirido al finalizar contratos indefinidos, pues sin importar la causa se cese, y equivale a una semana de salario por año laborado y se protege mediante el fondo de la cesantía. Por su parte, la indemnización, que aplica solo ante el despido injustificado bajo el artículo 225, que equivale aproximadamente a 3.4 semanas de salario al año, con un recargo del 10% si el empleador demora en el pago. El cuarto pilar es la seguridad social y las licencias. La afiliación en la Caja del Seguro Social es obligatoria desde el primer día. En esto se destaca la licencia de maternidad de 14 semanas de fuero maternal en un año y la licencia de paternidad de 3 días. En conclusión, estos son los mínimos legales garantizados en la justicia social y en el equilibrio del país. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Hoy abordaremos los límites jurídicos del principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales y responderemos a una pregunta fundamental. ¿Por qué este principio no es de carácter absoluto? La respuesta es sencilla. Si la irrenunciabilidad fuera total y completamente inflexible, se bloquearía cualquier posibilidad de resolver un conflicto de manera práctica. Los procesos judiciales se volverían infinitos, desgastando económica y emocionalmente al trabajador. Por ello, la ley establece un límite muy claro, sustentando en la diferencia entre derechos ciertos y derechos inciertos. Un trabajador jamás podrá renunciar a un derecho cierto y adquirido, como su salario mínimo o sus vacaciones devengadas. Sin embargo, sí está permitido negociar sobre aquellos derechos que son inciertos o dudosos, es decir, disputas donde no hay una claridad absoluta sobre los hechos o las pruebas, permitiendo una salida negociada que beneficie al trabajador de forma inmediata. En nuestra segunda diapositiva analizaremos bajo qué figuras específicas la ley permite que el trabajador llegue a acuerdos válidos. La primera de ellas es la transacción. Este es un control civil y laboral donde ambas partes, haciéndose concesiones recíprocas, deciden resolver una controversia sin necesidad de llegar a un juicio largo. La segunda vía es la conciliación oficial. Estos acuerdos no se firman en privado, sino bajo la estricta supervisión de las autoridades de trabajo o inspectores laborales. El rol del Estado aquí es certificar que el acuerdo es justo y que no hay abuso por parte del empleador. Finalmente, para que cualquiera de estos acuerdos tenga validez jurídica, deben cumplirse 3 requisitos estrictos. Primero, que se negocie sobre derechos dudosos. Segundo, que el trabajador cuente con la debida asesoría. Y tercero, que el consentimiento esté libre de vicios. Así, el sistema equilibra la protección del trabajador de necesidad de una justicia rápida. Bueno, estaré hablando sobre el último punto, que es el derecho internacional de trabajo. La Organización Internacional de Trabajo lo que hace es promover normas internacionales mínimas para garantizar trabajo decente o dignos, protección laborales y un diálogo sólido entre tripartitas con el gobierno, los empleadores y trabajadores. Una vez ratificado un convenio, el tratado obliga al Estado en el plano internacional y actúa como un criterio interpretativo dentro del derecho interno. Aunque no sustituye de inmediato las normas, y esto impulsa una reforma estructurales. Los principios básicos e irrenunciables. Está en la dignidad laboral, evita que la desigualdad estructural lleve
a renuncias que degraden las condiciones de vida, garantizando estándares mínimos vitales en remuneración, jornadas y prestaciones sociales. También prevé impedir pactos que disminuyan derechos. Este principio constituye activamente a la estabilidad social y desalienta prácticas empresariales que buscan externalizar el costo. La OIT respalda o refuerza la legitimidad de exigir derechos y los convenios ratificados brindan herramientas políticas para consolidar la irrenunciabilidad interna. Como conclusión, podemos desglosar, o lo que aprendemos de esto es que los derechos laborables son de orden público e irrenunciable. Cualquier pacto que busca disminuirlo se consideraría nulo. Esto garantías puede estar consagrado dentro de la Constitución y las normas del Código de Trabajo. La OIT sirven como herramienta interpretativa pro trabajador ante vacío o dudas de normas. En los acuerdos, aunque la irrenunciabilidad es estricta, existen vías legales como la conciliación y la transacción, siempre que se respeten los mínimos establecidos dentro de las normas. Y como final tenemos lo que son algunos links de donde hemos extraído la información de esta presentación. Tenemos lo que es algunas fuentes en cuanto a trabajo de investigaciones, como archivos jurídicas, como lo que es la monografía en cuanto a métodos alternos de solución de conflictos que se aplica aquí en el derecho laboral. Y tenemos, por supuesto, en el Mitradel, en la página web, lo que es el Código de Trabajo, principal fuente de lo que es el derecho laboral.